Es un verdadero placer recibir en el programa de Reto Siglo XXI a Pedro Pablo. Ya es un cliente frecuente, un gran conocedor del problema eléctrico y del problema de telecomunicaciones de Costa Rica. Y a Pedro Pablo, pues lo conozco hace muchos años. Tuve de verdad fue un gran honor trabajar con él. Muchas gracias. Y Jorge Calderón, que tiene mucha experiencia en todo lo que es 35 años en el ICE, ¿verdad? Empleado. 35 en el ICE y 25 pico en CIPAC. En CIPAC. Bueno, hoy vamos a hablar precisamente de la situación que tienen ahora tan especial la producción de energía y la distribución y lo que es el Centro Nacional de Distribución de Energía, el CENSE. Hay cosas que no conocía yo, pero eso lo maneja el ICE prácticamente. Eso es un departamento o es una institución o es una sociedad. ¿Cómo está constituido legalmente? El ICE, no, legalmente pertenece al ICE. Ah, bueno. Es una dependencia, recientemente le hicieron independiente de la gerencia de electricidad. Se reporta al gerente general directamente del instituto, pero no tiene personería jurídica. La personería jurídica es la del ICE en sí. Y es como la inteligencia de dónde vamos a distribuir la energía, ¿no? Sí, el CENSE hace muchos años fue creado para leer en tiempo real lo que pasa en una red. Y entonces están llenos de sensores, desde donde se generan turbinas, distribución, redes de alta tensión, hasta una subestación. Todo está lleno de sensores por todo el país. Entonces, esa información se recopila en un programa diseñado para ese fin que se llama SCADA. Hoy en día el SCADA, desde hace unos años, está totalmente modernizado y amigable con Internet, etc. De ahí se programa qué centro, por ejemplo, de generación o qué generador, qué represa, como se llama en Costa Rica, se va a utilizar para suministrar electricidad en tal parte del país, que a la larga en Liberia juega la liga, y entonces se sube el consumo en las cantinas y de todo, y es de noche, entonces ahí va a haber un alto consumo, entonces ese centro despacha, por eso se llama centro de despacha de electricidad a ese punto en particular. Y así fue como se creó. Entonces se creó para poder leer y comandar actividad en una red. Hoy en día se generó un nombre que me llamó mucho la atención, es ¿quiénes son los dueños de la luz en un país? ¿Y qué han hecho con las necesidades de hoy en día? Hoy en día, con la revolución de dependencia energética de los países, muchos de ellos han visto que de donde se despacha y se comanda la acción de energía debe pertenecer a dependencias de alto rango de seguridad nacional. Entonces han legislado para el bien público de que esos centros se vuelvan de alto comando para evitar apagones y evitar, digamos, terrorismo, etcétera, con muchísima seguridad. Posteriormente, digamos, a nivel que te dijera de los años 80, sucede que en la América Latina, en este continente, se acepta, el mercado comienza a aceptar más y más la introducción de capital privado en lo que son
generación sobre todo de redes de servicio público. Y sucedió que han dado como un toque muy importante de reducir los recursos naturales, evitando represas innecesarias tal vez, y por lo tanto reduciendo costos de construcción y de producción. Dentro de ese esquema se le monta en el siglo XXI sobre todo, que las nuevas tecnologías permiten que usted genere su propia electricidad, sea con paneles solares, con ventanas fotovoltaicas y una serie de dispositivos que están en investigación. Cada vez van en aumento, porque total. Y cada vez se han reducido más los costos, sí, ¿verdad? y entonces se ve que el Sense, que está por tradición de diseño, no es nada malo, sino que así se diseñó para leer de un centro de distribución que se llama subestación hacia lo que es alta tensión y las represas, que se ve obligado a ver cómo lee hacia el lado bajo de la red, que es la red de media tensión y de distribución de los pueblos, para ver quién está produciendo electricidad en su casa y cómo se administra. La gente cree que al poner paneles solares en su casa va a ser independiente y no lo puede ser, porque hay un producto muy inestable, que es que el panel solar lo que te produce es una corriente directa, y esa corriente directa tiene que ser transformada a corriente alterna, y la tiene que traducir a 60 grados, a 60 ciclos, y que no se salga ni un ciclo más o un ciclo menos, y a determinado voltaje, digamos 120 voltios, y para hacer eso con precisión tiene que tener un piloto que se lo da a la red pública para que por comparación sea preciso con ese piloto. Entonces, ¿quién administra eso? Para que el vecino y usted y todo el barrio, suponiendo que tiene paneles solares, produzca excedentes, cuando a veces la gente dice voy a tener acumuladores para almacenar mi electricidad producida de día para usarla de noche y no venderla como excedente, o la opción de venderla como excedente, pero alguien tiene que ver el tamaño de esos excedentes a nivel barrio y a nivel de administrar la red, y los Senses inicialmente no fueron diseñados para eso. Entonces cualquier Sense nuevo, como si se le llama Sense, tendrá que tener dispositivos de lectura hacia la red, a lo que se llama el lado bajo de las redes. La evolución ha hecho de que los mercados que dejan que sea el propio mercado el que se autoriza para que el control lo dirijan la oferta y la demanda del mercado, y que se le compre la electricidad al más económico y el más estable para venderla a X consumidor, obliga de que una red nacional tenga lo que se llama electricidad mínima rodante, que varía en horas pico, en consumo nocturno, etc. Pero todo eso se conoce por las estadísticas acumuladas del Sense. Esa electricidad rodante es precisamente la estabilizadora y la que da el punto piloto para aquellos pequeñitos produciendo desde las casas, etc. Y se ha vuelto el corazón de lo que es oferta y demanda. Entonces, yo creo que aquí el licenciado nos puede hablar mucho de que estos centros en sí se les ha dado una autoridad totalmente autónoma, dirigidos los más exitosos por juntas directivas, donde los miembros son especialistas, que tengan fortaleza legal para comandar al más grande y el más pequeño al igual, y con una neutralidad tecnológica y neutralidad de todo sentido,
para que tanto el generador pequeño como el grande, o el consumidor pequeño como el grande, se sientan con un trato totalmente igualitario. Eso es básicamente una introducción al tema que me parece importante ubicar. Vamos a ver. Primero, para entender bien, o sea, si yo me meto ahora a producir energía, a invertir en este país, a generar energía, tengo que, hay solo un distribuidor, o sea, solo hay una persona que me puede comprar y pertenece al ICE en este momento. Sí, digamos hay rápidamente la red nacional está dividida en lo que es en tres grandes pedazos, técnicamente hablando: la generación, la alta tensión y lo que es distribución. El ICE es doña todas, entonces es el más grande en generación, el único en alta tensión, y el grupo ICE junto con Fuerza y Luz son tal vez mayoritarios en la distribución. A nivel nacional existen 6 distribuidores adicionales que son Servicios de Heredia, JASEC y cuatro cooperativas eléctricas. El CENSE, que comanda a dónde va y cómo se despacha y qué se le vende a quién. ¿Y a qué precio? Bueno, vamos a ver eso. Lo fija el ICE. El precio se fija en una manera muy compleja, viendo lo que es costo de generación, costo de alta tensión, costo de distribución, si es de días, si es de noche, si es hora pico, si usted es mayorista, si no es mayorista, y ese conjunto de factores se manejan en unas fórmulas complicadas, y quien termina fijando las tarifas para cada cosa es ARECEP, al nivel de lo que se llama a costo. Y digamos, ha habido un problema histórico que si usted es alto en costo o es bajo en costo, nadie le dice nada, nada, es el costo suyo. Y entonces el que paga las consecuencias es el consumidor, la casa del vecino suyo es el que está pagando los platos rotos. Entonces, digamos, con una nivelación de una autoridad más participativa fuera de lo que es el interesado generador o generador interesado, sea grande o pequeño, los países con el creciente volumen y responsabilidad de mantener una estabilidad energética en los países, ha sacado esa autoridad de las manos técnicas y las ha fijado en manos de autoridad competente, que es la que regula en forma neutral a quién se le compra, a quién se le vende, y el corazón del mercado se ha convertido en la oferta y la demanda, bajando tarifas. Jorge. Bueno, gracias, don Jorge. Una alegría estar siempre aquí con mi hermano Pedro. Usted en el cafecito que nos estamos tomando antes estuvo haciendo hincapié en qué es un despacho. Yo escribí varias cosas que posiblemente por el tipo de entrevista, de conversación, se lo voy a dejar, porque yo traté el tema en concreto. La definición más corriente que se ve en los libros dice que mecanismo técnico que decide el orden en el cual cada central eléctrica en un sistema inyecta su energía generada a la red en un periodo determinado, de forma tal que la planta más eficiente sea la primera que debe inyectar su energía a la red. Esto se llama despacho económico, que es lo que funciona en el mundo. En el tema que estaban hablando, para meterme un poquito más adelante, ha habido varios intentos en la Asamblea Legislativa, sobre todo en la legislación anterior, para enmendar este problema, pero fueron como poner curitas en diferentes lugares. Se habla de derogar la 7200, que es la ley de generación paralela, en donde se pueden contratar plantas hasta 20, que generalmente generan a filo de agua, que a veces, aunque estén botando agua, porque al ICE no se las compra, se les tiene que estar pagando la energía, basados en ciertos contratos que se firmaron en una época en que era muy necesario tenerlos, una época de sequía muy grande, y que ellos tenían la posibilidad en filo de agua, porque los embalses se vinieron abajo, de generar. Bueno,
Luego, no pueden ser más del 15% Perdón, del total, ¿verdad? sí, hay un total máximo, sí. Déjame nada más resumir el asunto de la ley 7200 que fue emitida en el siglo pasado, digamos hace más de 30 años. Que la situación era diferente a la de hoy en día, nada más. No es que fuera malo o bueno, es si está a tiempo, a destiempo en la evolución de las cosas. Entonces ahí, sin ninguna justificación técnica, sino al tarán tan tan, se dijo, permitamos que los generadores interesados que quieran invertir pequeñitos no sean más grandes de 20 megavatios. ¿Por qué 20? No, nadie te lo puede explicar, se fijó nada más porque eran 20. Y así también se dijo, y todos aquellos, si llegan a sumar más del 15% del total de la producción que necesita la red, no se permite más que sean del 15%. Y para que sean nacionales, no se permite que sean de capital, el 35% de capital extranjero. Y esas son las bases básicas. No te digo que hay cambiecillos por ahí, básicas hasta el día de hoy de el comportamiento de que la red entonces se ha monopolizado básicamente en manos de uno grandote. Recordá que después se hizo la de bloques. Sí, perdón, que ese grandote maneja el CENSE, lo maneja por una razón natural de crecimiento de red, de su red, y por lo tanto la red costarricense, y se le ha dotado a través del tiempo de potestad legal para ser la gran autoridad de la red nacional, de qué se distribuye, cómo se distribuye y a cuánto y a dónde se distribuye, con ARECEP diciéndole cuánto tiene que cobrar por cada servicio. Y ARECEP fija las tarifas al costo. Tiene que ir a ARECEP a pedir permiso. Pero no hay mercado, o sea, yo como pequeñito, ¿me pueden comprar o no me pueden comprar? Entonces, ARECEP también fija los precios de compra del pequeñito que el ICE les paga. Pero el ICE lo convierte en otro precio cuando lo... Desde luego. Pero no hay competencia entonces. No hay competencia. Entonces, si no hay competencia, no hay eficiencia. Bueno, eso es lo que ha probado la historia. Aún más, digamos, lamentablemente, a mí me sorprendió de que en X tiempo de la historia habían proyectos que se decía en la aprobación oficial de un proyecto, digamos, de 100 millones de dólares, que se decía se va a construir en X tiempo, se construía en el doble o más del tiempo autorizado para hacerlo, y quien absorbía los costos al final era la tarifa al consumidor. Por más ARECEPs y Contralorías y todo lo que usted y defensorías hayan existido, si estaba un ojo en la cara por demoras justificadas o no justificadas, el consumidor pagaba y está educado y sumiso al día de hoy a pagar lo que le cobren. Y eso es lo que sucede y es lo que se quiere cambiar. Volviendo al tema, entonces hay propuestas de varios diputados, una que se revocara la ley 7200. Se anda buscando la posibilidad de que esta gente pueda estar en el mercado nacional, no tener que venderle solo al ICE y poder hacer incursiones de venta y compra al MER. Luego también la revocatoria de la ley 7508 y lo más importante, ellos piden que por qué no se reforma el artículo 3 de la ley 9004, que es la que ratificó el Tratado Marco del Mercado Eléctrico Regional. Sea por una nueva ley o una interpretación legislativa. ¿Con qué? Bueno, este artículo 3 es el que encarga que el ICE sea el único que puede interactuar con el MER. O sea, el ICE es el que exporta a Centroamérica o importa de Centroamérica, y cualquiera que lo quiera hacer no puede. Tiene que venderle la energía al ICE
y el ICE la vende, La revende. o el ICE compra y le vende. O sea, es una pulpería de barrio, ¿verdad? Vendiendo al precio como un intermediario. Bueno, ¿qué es la propuesta más importante que se tiene sobre el papel? Bueno, crear una nueva ley. Yo, por ejemplo, no participo de hacer estas curitas de poner remienditos, al final le puede ser un parche que no funciona. La propuesta de muchas personas que estamos por ahí cerquita, y creo que la de Pedro también, es crear un nuevo marco legal. Y este marco legal crea un CND, que es un Centro Nacional de Despacho, que es una cosa totalmente, pues no totalmente, pues bastante diferente de lo que es el CENSE. Ya no estaría dentro del ICE, sino que estaría fuera del ICE como un ente público-privado. Hay gente que dice que sea otro ente público, otros dicen que sea un ente privado. No, tenemos un buen mecanismo de experiencia que es la empresa propietaria de la red, que es la empresa dueña de la línea de transmisión que nace en Veladero, en Panamá, y termina en Guatemala, de la cual a mí me tocó hacer todo el ordenamiento de eso. Es una empresa público-privada. El BID prestó un dinero a los estados se lo dieron a los ICE de Centroamérica y ellos formaron una sociedad y está trabajando, y es la que mantiene con un IAR, que es un ingreso centroamericano por transmisión de la energía, y opera perfectamente y es exitosa. Esto para decirles que no necesariamente es una privatización, sino es una empresa donde tiene como accionistas a los entes públicos de Centroamérica, pero está sometido al derecho privado panameño porque la sociedad está inscrita en Panamá y así opera. ¿Qué es la ventaja que tiene un tipo de legislación como esta? Bueno, primero, como decía Pedro, va a ser un ente totalmente independiente, con patrimonio propio tangible e intangible, con su propio ordenamiento y constituido, integrado por técnicos en la materia que no tienen que reportarse nada más que a la empresa. ¿A quiénes? A los que formen la empresa. ¿Y quiénes podrían ser? Bueno, pueden ser miembros de los generadores privados, puede haber un miembro del ICE, puede haber técnicos de origen universitario, gente de alto nivel que maneje perfectamente esta materia, que no es nada sencilla. Ahí hay que sincronizar, controlar, interconectar, comercializar. Y algo nuevo que se está dando en el mundo hoy, que es el almacenamiento de la energía. ¿Sabe que la energía no se puede guardar? Actualmente se guarda en los embalses. El embalse es la batería. Es la batería. Ahora, por ejemplo, en Colombia ya hay grandes experiencias de bancos de baterías inmensos, hay otros bancos marinos, hay bancos de litio, de muchos materiales, en donde se guarda gran cantidad de energía, y entonces así es más fácil poder negociarla. Eso hay que legislarlo y es peligroso y es de difícil manejo, y ya el país debería, ya le está haciendo algunas prácticas sobre acumulación de energía. ¿Qué es este despacho? Dicen que el despacho es el corazón de un sistema. ¿Por qué el corazón? Bueno, porque el corazón maneja primero las arterias, que es la transmisión, luego las venas, que es la distribución, y luego los vasos, que es la acometida de las casas. Como decía don Pedro, actualmente el CENSE solo ve hasta la transmisión y no ve el resto. Para atrás no lo ve. Y eso hay que controlarlo también, porque ya luego, Pedro, no ha habido tiempo de que hablemos de las microredes. Que esas casas y esos condominios que crean microredes. Y esas microredes pueden apiar el sistema en una mala conexión. Recuérdese un árbol que cayó en La Niña en Panamá y se apagó todo Costa Rica y toda Centroamérica. Los sistemas tienen que estar coordinados y estabilizados unos con otros, y un mal ingreso de una energía para atrás puede apiarse el sistema. ¿Por qué? Porque alguien tiene que regular los voltajes y las cargas que hay en la red. El centro de despacho tampoco es único. Es decir, habrá centros de despacho que tengan que manejar estas microredes, o los ICES, o no sé, o cooperativas de electrificación, que tienen que tener su manejo personal o individual de sus grupos, pero eso sí, un despacho independiente, no autónomo, independiente. Así que cuando hicimos la redacción de la ley de telecomunicaciones, nosotros proponíamos un arete muy parecido,
que no dependiera del Estado. Porque estas cosas de manejo público, cuando se vuelven políticas, pierden la tecnología. Y hoy hay tecnologías para un despacho increíbles. Colombia, Noruega, Finlandia, Inglaterra, son ejemplos de despachos en donde le pueden avisar a la señora, se le pegó la nevera. Sí. Sí, Pero vamos a ver, una pregunta. Yo voy a la parte de... Sí. Primero, es importante tener otro sense, pero que no... Vamos a ver, un Esto solo no es sense... no es otro sense, es un despacho. Un despacho, ok. Pero un despacho que sea totalmente neutro. porque- Independiente. Independiente, porque eso entonces, si yo produzco energía a 8 centavos o a 10 centavos, no me lo compran. Sí, O si me lo compran, lo venden sí. a altísimo. Entonces, Sí, y digamos es que el despacho, los despachos modernos se controlan bajo todo lo que se llama OS, que es operación del sistema, que es lo técnico, que el 80% de esta charla ha sido tendiente hacia eso, pero el otro pedazo es operación del mercado, donde se tienen las cotizaciones, donde de ahí se proyecta, es el proyectador de lo que el mercado necesita mañana. Predespacho. Y entonces acumula todo eso y saca licitaciones pero o al permite consumidor, cosas así. al inversionista, primero al inversionista, Neutralidad. Lo le que dan exige. neutralidad, Sí, no exacto. que me compren o no me compran, porque Eso. cuando quieren, le dice primero estas sus necesidades. Y los contratos serían con ese centro y no con el ICE. Ajá. Eso Bueno, ya, pero eso es lo sí, importante, claro. hacerlo. Él es el que recauda, lleva las cuentas y el que reparte al final del día. No, el ICE tiene que firmar con él también. Aquí existo yo, cómprenme a mí, al igual que los demás. Haga fila. Ahora no existe eso. Ahora no existe eso. Ahora yo soy dueño de la pelota y dueño del juez, del árbitro y dueño del fútbol. Todo. Y entonces No es más que separar. no hay competencia en ese Don sentido. Jorge, usted vio al principio algo que es muy importante. En un ordenamiento jurídico moderno hay principios básicos: eficiencia, calidad, continuidad, adaptabilidad, neutralidad, solidaridad, equidad y universalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay principios que se respetan. ¿Quién vende primero? El que es más eficiente, tiene mejor precio y el despacho Sí. lo despacha de primero, sin importar si es chiquito o grande. ¿va? Vamos a ver esto. Sucedió hace como 15 años que hubo un apagón nacional, creo que fue en el 2008. Ese apagón nacional provocó una investigación de que por qué se produjo el apagón nacional. Todo el mundo se le dijo, fue un accidente, lo que fuese, pero lo que se dijo no es realmente lo que sucedió o por qué sucedió. Entonces dice uno, ¿y aquí qué hubo? Descuido. Hubo descuido de que algún sensor falló y por qué no se tiene, o que alguien se durmió y no lo leyó bien. Entonces eso generó un sentir de que quién administra lo que se le compra al Salvador un día X contra y por qué no se le compra un generador pequeñito por ahí que está necesitado que le compren y a la larga el escogedor de la fuente es un fulano en una consola. Entonces dice uno, ¿en manos de quién se está? Entonces hay reglamentos para eso y todo lo que usted quiera, pero son reglamentos dirigidos por quién. ¿Quién los ha visto? Tal vez ni la gerencia general los ha visto y se han encapsulado dentro del mismo CENSE de hoy en día por costumbrismos y cosas así. En otras palabras, hay una preocupación desde entonces de que el CENSE tiene que ser manejado no por un ingeniero, sino por un comité por lo menos. Y digamos, cuando crece la demanda eléctrica y se vuelve tan sensible en las naciones, dice uno, y que se va a dejar esto que ha evolucionado y el comando que se deje ahí en manos de fulano y tal nada más. No, eso también tiene que organizarse al nivel de ese compromiso que se tiene con un país de que no se quede apagado, que no se quede sin energía. Y se ha vuelto parte de los comandos Pero, vamos a ver, importantes. una pregunta. O sea,
el mundo ideal, el mundo que existe posiblemente en todas partes del mundo. Yo no creo que este fenómeno de un solo CENSE en manos del gran del gran productor. Esos son minoritarios los países que son lo los tienen países así, minoritarios. sí. O sea, hay un CENSE, por ejemplo, que se preocupa que todas las cooperativas, digamos, que fueran un 30%, un 20% de la energía, ellos podrían organizar un CENSE. No sé si es operativo, no sé si se requiere cierta escala para que sea eficiente la operación o no, pero por lo menos a esas cooperativas, digamos, que son 4 cooperativas, Sí. y ojalá que hubieran 10 cooperativas. Sí, es que hay algo importantísimo que es cómo se maneja un centro de despacho Nacional. nacional. Es una bolsa de energía, es como una bolsa. Por eso, ¿verdad? una bolsa, pero una Sí, bolsa compra y vende y tiene... por eso. Hay una regulación, pero entran a comprar uno o vender y se acabó. Pero aquí el ICE pone... Bueno, es que en este momento casualmente estamos hablando de un despacho moderno. El diseño del CENSE del ICE fue para resolver un problema nacional de esa época donde solo existía el ICE como monopolio natural. Y luego... Yo lo hubiera hecho igual a como está. Igual lo hubiera hecho. Sí, Lo que sucede es que no ha evolucionado de acuerdo con... No, y el mundo está cambiando. Sí, no ha Y cada vez evolucionado, van a haber sí, más. sí. O sea, para traer un inversionista aquí que quiera hacer un proyecto grande, se va a preocupar que Claro su que energía, digamos, Sí. va a estar sujeta Desde a luego. un interés particular del ICE, digamos. Desde ¿verdad? luego. Ya por ejemplo la Dos Pinos, que es nacional, que es muy grande, se ha quejado a través de los años de que no se le da un trato preferencial en la tarifa por ser un alto consumidor. Y dice, es que usted tiene un problema, porque usted engancha sus enfriadores en San Carlos a Copelesca, y Copelesca no soy yo. Y la Dos Pinos del Coyol, le pertenece a fulano y tal. Entonces, a la hora de ver una política Nacional. que bien puede decir ella, entonces yo voy a producir lo mío a como lo necesite. Y si me sobra, vendo excedentes. Bueno, a la hora de vender excedentes, pasa 3 años clasificándose para poderlo hacer hoy en día. No hay amistad hacia cambios donde de jugadores nuevos. donde se siente que el monopolio va a perder preponderancia. Ya. Así es claro. Hay un trato, Pero por eso, entonces, perdóname, mucho de lo que es hablar de reducción de la energía para el sector industrial, digamos, que es el gran consumidor, Sí, lo grande que no. ¿ah? Dice, vamos a requerir van a entrar nuevos jugadores, digamos, a producir energía también, y va a haber esa bolsa, y va a haber una neutralidad, pongámosle así, y transparencia. Vamos a tener la posibilidad de que el que produzca más económico, ese es el Claro, que vende. y ojalá sea el ICE. Y ojalá sea el ICE. Ese Pero es, si el el ICE, ese es el despacho económico, casualmente. eso se llama el despacho económico. Sí, exactamente. Vea, casualmente la motivación que dieron los diputados en la legislatura pasada de interpretar el artículo 3º era para que los grandes consumidores, industrias, condominios, plantas siderúrgicas inmensas y también los pequeños que están en las montañas, pues tengan la misma oportunidad de ir a comprar en un mercado De un mercado. al mejor precio. ¿A quién? Al mejor postor. ¿Cómo va a hacer eso? Con un despacho de esa forma, económico. El más barato y más eficiente Yo es le compro. que despache primero. Sí, no, pero es que estamos hablando de algo que es clave para todo este desarrollo industrial de las zonas francas y todo lo que está creciendo la industria nacional y sobre todo, oye, y la hotelería también, la hotelería. Claro. Es Jorge, grande, pero aquí bastante. interesante es que en este esquema de un despacho moderno no es que le compran al despacho nacional. Si encuentra un gran generador, un gran consumidor, encuentra que en Guatemala consigue un buen contrato, Va jugando. lo Es un tiran- mercado lo tiran al abierto. mercado, es la bolsa. ¿Y por qué? Porque ese señor está pegado a la bolsa y compra. Y claro, y para eso hicimos también el CIPAC, ¿no? Exacto. Porque esa inversión está ahí, y ¿para qué? Y ahí No está muy bien. podríamos venderle nosotros a Guatemala o No a se le alguien. vende.
Costa Rica, Guatemala y Panamá son los que más venden y compran Sí, en el mercado. digamos que está bien, pero digamos debería ser todavía más grande esos Claro, volúmenes, claro. ¿verdad? Es decir, pero ese es otro tema, las limitaciones de una red centroamericana. Nosotros podríamos ponernos las pilas realmente y ver que en Centroamérica, que somos un territorio muy pequeño comparado con la masa de América del Norte y América del Sur, y ser intermediarios de todos los necesarios servicios de norte-sur y hacernos ricos realmente, porque tenemos... Es una carretera que Es está una ahí. carretera, exactamente. Cuando es invierno en el Sí. norte, es verano en el sur. Sí, Cuando es verano, sí. invierno en el sur, es verano en el Entonces, norte. Y hay una circulación. Digamos, si nosotros damos el carácter de gran seguridad en el manejo energético, Nos van a comprar. nos van a tomar en cuenta, Sí, claro. definitivamente. Tal vez no comprarnos porque no producimos las cantidades de ellos, pero tenemos un peaje. Hay muchas cosas que hacer, pero digamos, lo más importante no es pensar que hay que desmantelar lo que se tiene hoy en día de CENSE. Hoy en día el CENSE ha tratado de modernizarse poniendo cencitos, digamos, centros de control en otras partes del país que no sean San José, lo cual está muy bien. Ahora, el aspecto legal se saque de la gerencia general y quede todavía metido en el ICE. ¿Quién va a hacer reglamentos para que el fulano a medianoche que está comprándole a El Salvador o Guatemala tenga potestad legal para comprarle a otro país y que alguien después en la tesorería le pague ese país porque un muchachito que está a medianoche ahí trabajando Conectando. firmó algo y conectó? ¿Qué tipo de seguridad es esa? Es decir, eso, y entonces dice uno, eso hay que verlo mejor, hay que entenderlo mejor. Y si yo fuera dueño de una red tan grande, yo me mantengo mis tarros para el control de mi red. Aquí lo que estamos hablando es de la potestad y autoridad legal de comandar una red nacional. Si las líneas de alta tensión son de fulano y tal, bueno, esas son las líneas de alta tensión, pero eso no es el todo. Y todo lo que ha sucedido en los países es que dividen a los CENSES modernos en aquello que se puede regular y en lo que no se puede regular y lo que no queda regulado. Digamos, las líneas de alta tensión que sigan en manos del ICE, pero el centro Por seguridad. fuera del ICE exigirá la calidad, controlará la calidad y pondrá las manos en el manejo de esa calidad al servicio nacional. Y le dice, usted me tiene que hacer otro tendido de alta tensión de aquí a acá. Y si no lo quiere, contrata a otro que lo haga. Hoy en día, la autoridad absoluta de por dónde pasan las redes es el ¿Y a ICE. quién le vende y a quién le compro? Sí, y fíjese que a través de esa visión de cambio, aún dice uno, ¿por qué un ejemplo que tal vez no viene al caso, de Miravalles se le vende a baja tensión electricidad a un hotel en la playa, desde Miravalles, dice uno? No debería haber una subestación en Liberia, por lo menos. Y la respuesta era que sí, ¿por qué no la tienen? Porque es muy difícil sacar licitaciones todo el tiempo. Eso no se justifica porque quien paga las pérdidas en baja tensión de una distancia tan grande es el consumidor final. Parece que no hay conciencia en el empleo público, O sea, por ejemplo, de que están ahí para bien de la ciudadanía, ¿verdad? Es decir, y hoy en día existe una subestación supermoderna de entrada de Liberia para gran satisfacción de muchos de nosotros. Pero entonces quiere decir que la distribución aún, porque no ha habido imposición de una rectoría potente en el país, las subestaciones que se tienen, pareciera que nuestra población nunca crece ni para acá ni para allá porque nunca se cambian. Tenemos polos de desarrollo. O sea, por Porque hay un ejemplo, tema que... no puede el ser, caso, ¿verdad? perdona, el Sí. caso de Guanacaste, que ha crecido Sí. tanto sobre todo el desarrollo hotelero y inmobiliario y ahora también posiblemente zonas francas que están pasándose del Coyol posiblemente a la zona de De Grecia, Grecia, Naranjo, sí, por ahí, Naranjo. sí. Bueno,
todo eso requiere de verdad una planificación. Una planificación, porque la energía es un costo importantísimo, Sí, sí, cómo no. tanto en la hotelería como en la industria, como también en las residencias. Entonces, Y tenerla disponible. y tenerla disponible, ¿verdad? Hay algo importante que tenemos que tener cuidado también. Si se abre totalmente el mercado, hay que tener cuál es el límite. Es decir, ¿cuándo se va a comenzar a exportar? Y es la demanda nacional. Primero el mercado tiene que satisfacer la demanda nacional. Y de ahí para adelante es cuando se comienza la facultad de exportar. Porque si no, nos podemos quedar sin energía también localmente. Y la otra es que este centro de despacho es el que va a planificar la red, va a planificar la extensión de la red. Aquí lo importante es la transmisión, como lo dijo don Pedro. ¿Quién tiene que tener la transmisión? Por seguridad. A mí me parece personalmente que el ICE debe mantener la transmisión por razones de seguridad. La línea de alta Sí, tensión. alta tensión, sí. tensión. Que es básicamente la base por donde se hace el manejo del despacho. De ahí pasa luego la distribución. Sí. Sí, bueno, estos son temas de red en sí que, digamos, yo siempre he tenido un criterio diferente al diseño de la red de alta tensión, porque precisamente por el crecimiento de los pueblos, dice uno, Alajuela ahora tiene tal población, hace 50 años tenía unos cuantos viejos nada más, entonces echan desde un centro de comando red para Alajuela, red para acá, red para allá. Entonces eso es lo que se llama una red de alta tensión, es tipo estrella, solo patas. Cuando las cosas crecen y crecen y crecen, aunque usted no crezca, digamos, en la generación, supongamos, lo que sí hace es que a Alajuela usted le entra por esa pata de la estrella, pero le entra por otro lado también, haciendo las redes en delta. Porque si un terrorista se vuelve una torre de alta tensión, no se queda apagado ese gran centro. Entonces, ese tipo de administración de seguridad de red se ha visto aquí. Dice, a mí me decían los especialistas, pero le ponemos doble circuito, pero usted va por las mismas torres con doble circuito. Es decir, entonces todos estos conceptos innovadores para muchos, que no lo son para algunos, deben de existir en la planificación nacional. Y yo creo que eso tiene que ser una planificación que la rectoría ha sido tan débil históricamente que no le planifica nada. El Estado. Y se ha dejado en manos del que mejor lo ha hecho. Ahí el nuevo despacho es el que tiene que cargarse de esa planificación indicativa a corto, mediano y a largo plazo. O sea, es una, pongámosle, institución rectora y planificadora. Independiente. Y que se va a preocupar por la continuidad, la adaptabilidad, la neutralidad, la equidad, la universidad. Y todo eso. O sea, es... Exactamente. Bueno, hay que soñar. Hay que soñar. Eso es, hay que soñar. Porque el mundo está cambiando aceleradamente y, Jorge, y la electricidad es un factor clave para el desarrollo. Y digamos, de este país. en tu invitación a que viniéramos acá, al menos de mi parte, yo me pongo a pensar, deben haber quién sabe cuántos empleados con meses de meses elaborando borradores para estas modificaciones y consideraciones de los señores diputados y se siente uno un tanto atrevido viniendo aquí a hablar de conceptos que a la larga los han tomado en cuenta. Espero que sí, en sus trabajos. Yo estoy totalmente independiente de eso, como a la vez manifiesto que no tengo ningún interés comercial, nada más que ojalá que algunos de estos conceptos sirvan de guía, si es que no los han tomado en cuenta, para tratar de fomentar algo que valga la pena para bien de Costa Rica. Muchas gracias, Pedrito. Muchas gracias, Jorge. Con mucho gusto.